Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas de Sonido. En un video anterior publicamos las principales características de la herramienta de predicción SubMap, que es de libre descarga a través de la página de Pepe Ferrer, educasound.com. Y entre algunas de ellas está el cómo podemos crear arreglos cardioide, es decir, arreglos en los cuales tenemos suma en la parte delantera y cancelación en la parte trasera. Por ejemplo, en la pantalla tenemos dos altavoces que están posicionados uno delante del otro, y en la parte derecha tenemos la frecuencia de interés, así como el DSP, en donde tenemos las respectivas coordenadas, así como la inversión de polaridad y el respectivo retraso aplicado a uno de ellos. Entonces, si cliqueamos en el botón predicción, tenemos nuestro arreglo cardioide. Y ya en la versión 2.0 de SubMap tenemos la posibilidad de insertar directamente un arreglo cardioide, lo que simplifica bastante el análisis. Por ejemplo, en la parte derecha de la pantalla tenemos el DSP global, que al activarlo inmediatamente activa el DSP individual, en donde podemos modificar los parámetros de cada altavoz. Para este caso individual seleccionamos el tipo gradiente y cliqueamos en el botón predicción. Entonces ahí tenemos nuestro arreglo cardioide. Y ahora para cerrar la ventana del DSP individual basta con cliquear en una parte no editable y en automático se cierra. Ahora bien, vamos a hacer una predicción de arreglos de subgraves en arco utilizando retrasos físicos y retrasos electrónicos, y para ello utilizaremos como referencia el escenario que utilizó YouTube en su gira 360 grados, visto desde la parte superior. Entonces ahora procedemos a activar la casilla del DSP global e inmediatamente se activa la ventana del DSP individual. Ahora, para esta predicción utilizaremos 10 arreglos de tipo cardioide ubicados ya en las coordenadas que se muestran en la ventana. Y también cabe mencionar que el centro del arreglo siempre se ubica en las coordenadas del DSP global. Y posteriormente procedemos a clicar en el botón de predicción y nos arroja lo siguiente. Podemos apreciar que aparece nuestra vieja amiga la pirámide paralela, clásica de los arreglos de fuente lineal no acoplada simétrica. Ahora, aquí viene lo interesante. Vamos a recrear el mismo arreglo, pero ahora utilizando retrasos electrónicos, y para ello vamos al menú Funciones, elegimos el submenú Arco y se abre la ventana en donde podemos modificar los parámetros de ángulo, número de subs, el radio y el correspondiente DSP, que para este caso es igual a 1. Entonces cliqueamos en el botón Calcular y sucede que el sistema en automático calcula los retrasos correspondientes para cada altavoz. Entonces, si cliqueamos en el botón de predicción, veamos lo que sucede. Podemos apreciar que ahora la energía ya no se concentra en la pirámide paralela, ahora la energía se dispersa. Y si abrimos la ventana del DSP individual, podemos ver en la columna de delay los retrasos correspondientes que el sistema ha calculado en automático para cada altavoz. Bien amigos, ahora vamos a recrear el mismo arreglo, pero ahora vamos a utilizar retrasos físicos, es decir, vamos a posicionar los altavoces o arreglos en forma de arco. Y para ello vamos al menú Funciones, elegimos el submenú Arco y ahora cambiamos de electrónico a físico y cliquemos en el botón Calcular. Y sucede que el sistema en automático calcula las coordenadas de cada altavoz. Entonces, ahora si cliqueamos en el botón de predicción, veamos lo que sucede. Podemos apreciar que de igual forma la energía se dispersa y ahora el óvulo central de cancelación que aparecía en el retraso electrónico casi ha desaparecido ahora con el retraso físico. Ahora veamos un tercer ejemplo. En los dos ejemplos anteriores
los arreglos o altavoces apuntaban en una misma dirección. Ahora vamos a utilizar un concepto ya conocido por todos ustedes, que es el ángulo de apertura. Es decir, que cada altavoz apunta en un ángulo distinto, esto con la finalidad de dispersar la energía de forma más uniforme. Y para esto ahora modificamos de forma manual la columna de ángulo, siempre teniendo en cuenta el número de altavoces o arreglos, así como el ángulo total. Entonces ahora, si hacemos clic en el botón de predicción, veamos lo que sucede. Podemos apreciar que la energía se dispersa aún de forma más uniforme y casi han desaparecido los lóbulos centrales de cancelación que aparecían en los dos ejemplos anteriores. Vale la pena mencionar que de los ejemplos que hemos mostrado, ninguno es mejor que otro. Simplemente a la hora de diseñar, nosotros podremos elegir el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Bien amigos, así terminamos este nuevo video, esperando como siempre que sea de su total agrado. Y también cabe mencionar que este video fue hecho en base a una petición que hicieron en nuestro canal de YouTube los amigos de Canal de Sonido en Directo, esperando como siempre que sea de su total utilidad. Y también no olviden dejarme sus comentarios, ya que eso me ayudará bastante a mejorar. Bien amigos, hasta la próxima.